terrible en maravillas, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra y de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que hayan pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Una obra de Dios comenzada y una obra de Dios terminada. Lo que Dios ha iniciado, Él lo va a terminar. A Dios nadie lo puede frustrar acerca de lo que Él ha comenzado. La obra de Dios va a ser terminada al final. Es un plan ya trazado desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todos aquellos que entremos en ese plan de Dios y que comencemos realmente a extendernos a ver a Él, a poner nuestra mirada en Él, vamos a llegar. La salvación ha sido efectuada pero es el inicio hasta llegar a la redención y a la posesión adquirida.
de Dios. Entonces Moisés acá en el capítulo 15 está cantando juntamente con todo el pueblo, cantando con todo el pueblo, alabando, glorificando a Dios. Y qué maravilloso cómo ellos están exaltando y glorificando al Señor, diciéndole: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Los planes de Dios son así. Desde la eternidad ya están hechos, y cuando son revelados a los hombres, son revelados ya como hechos. Ya están trazados, ya están hechos. Solamente aquellos que hemos sido llamados, lo que nos corresponde hacer es estar de acuerdo con Dios y caminar en aquello que Él ya trazó para las vidas de cada uno de nosotros. ¿Qué necesitaba el pueblo? Bueno, el verso 3 se lo dice. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Una de las primeras cosas que Dios hace es conducir a su pueblo. Por eso es que Dios coge hombres y les da su visión. Les da su visión. A Moisés ya Dios le había dado la visión para que él fuera el que condujera a su pueblo, no con su propia visión, sino con la visión de Dios. Mire qué lindo es, amados hermanos, que Dios dé una visión, que se la dé al hombre que Él ha escogido, y que ese hombre comience a conducir a su pueblo en esa visión que Él ha preparado desde la eternidad hasta la eternidad. El pueblo no anda desenfrenado cuando tiene una visión, sino que se enfoca hacia dónde quiere Dios llevarlo, hacia dónde quiere Dios dirigirlo, hacia dónde quiere Dios mostrar el lugar que Él ha preparado para ellos. El pueblo no anda para allá y para acá, sino que hay una
visión para conducir a ese pueblo. Pero a los que Dios es un pueblo que ya fue redimido. Segundo lugar, ahí vemos en el verso 13 la conducción, la guianza, la dirección que Dios había puesto en la vida de Moisés, pero de un pueblo que dice que él había tenido misericordia. Condujiste en tu misericordia a ese pueblo. Todos sabemos que la vida de nosotros es la pura misericordia de Dios. Es la pura misericordia de Dios la pura misericordia de Dios. No hay otra forma de vida, sino que es la pura misericordia de Dios. El plan de Él determinado para ello. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, vamos a encontrar el plan eterno de Dios revelado a Abraham. Revelado a Abraham. ¿Tiene? Leamos Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón serán sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayor de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contada por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtala también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves.
y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, oiga, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por en medio de los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heveos, los fereceos, los refatitas y los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Qué vemos acá en esta porción? ¿Qué está viendo usted en esta porción? Aquí estamos viendo el plan divino de Dios dado a conocer a Abraham. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Abraham no tenía hijo, pero Dios le está prometiendo que el pueblo que va a salir de él será un pueblo muy, muy grande. Un pueblo muy grande. Y de ese pueblo del cual Dios le está hablando a Abraham, ahí estabas tú y estaba yo. Tú y yo somos hijos de Abraham. Ese pueblo del cual él está hablando ahí no tiene, amados hermanos, no tiene. ¿Qué no tiene? Ese pueblo es un pueblo que es extenso, que es como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo. Y en otra parte dice como la arena del mar. Dios está hablando ahí de todos aquellos que van a creer
en Dios. Pero también está hablando acerca de lo que iba a suceder con ese pueblo. Iba a ir a cautividad a una nación llamada Egipto, y que iban a permanecer ahí ¿cuántos años? 400 años. Y que ese pueblo los iba a oprimir. Pero el Señor dice, yo voy a juzgar a esa nación. Y saldrán de ahí. ¿Cómo van a salir de ahí? Con mano fuerte. Y saldrán de ahí con mano fuerte y con grande riqueza de ese lugar. ¿A qué generación iban a salir de ahí? A la cuarta generación. Y eso exactamente como Dios había hablado a Abraham, así se cumplió. 400 años estuvieron ahí, y después de esos 400 años, Dios sacó a su pueblo con mano fuerte, usando a un hombre llamado Moisés, a quien Dios le reveló su plan para llevar a su pueblo hasta la tierra de Canaán. Ahora, Dios habla en un plan, de un plan literal, pero en ese plan literal está el plan espiritual que abarca a todos los hijos de Dios. Y en ese plan espiritual que Dios tiene ahí, nos muestra la forma de cómo Dios actúa. El plan literal, terrenal, primero está elaborado en un plan espiritual, celestial, de parte de Dios. Las cosas que son hechas visibles son hechas de las cosas invisibles, de lo que no se ve. Nosotros tenemos un hombre físico que se ve, pero en lo más profundo de nuestro ser hay un hombre espiritual que no se ve. Y Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos que las cosas visibles que tenemos, que vemos, van a ser removidas. Van a ser removidas para que queden las cosas inconmovibles, las cosas invisibles que son de Él, para que queden las cosas invisibles que Él ha hecho en su plan. Y las cosas invisibles que Él ha hecho de su plan, ahorita nosotros no las podemos ver, pero son las cosas más seguras y las cosas más eternas que tenemos a favor de la vida de nosotros. Entonces el pueblo que Dios sacó, Él lo conduce. ¿En qué lo conduce? En su misericordia. ¿Qué más dice ese verso 13? Una tercera cosa que dice ese verso 13, de cómo Él
sigue haciendo la obra en la vida de su pueblo. Y en este tiempo, a ese pueblo que Él ha llamado, al cual nos ha integrado a nosotros, Él sigue diciendo que además de su misericordia, a este pueblo que redimiste. ¿Con qué nos redimió el Señor? Allá en Egipto, para salir, los redimió con la sangre del Cordero. Y a nosotros, de la misma forma, Él también, enviando a su Cordero a morir en la cruz del Calvario, nos ha redimido también a nosotros por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él nos ha redimido. Que sigue más, en un cuarto lugar ahí en ese verso. Vemos que Él nos dice que además de habernos conducido en la misericordia de Él, de habernos redimido, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Sigue el poder de Dios. Él nos llevará y nos meterá con su poder a su santa morada. Yo lo más que puedo o que quiero hacer es dejarme conducir por Dios. En su misericordia, cada día quiero dejarme redimir por Él, para que Él pueda con su poder meterme en su santa morada. Meterme en su santa morada. Yo quiero morar a donde Dios mora. Yo quiero estar a donde Dios está, a donde Él vive, a donde Él, hermanos, está. Y ese es el deseo de Dios para todos aquellos que ha redimido, a todos aquellos que Él, con su misericordia y su poder, Él los quiere meter en esa santa morada. Y Él lo hará. ¿Con quiénes lo hará? Con aquellos que le permitan a Dios. Por eso el verso 17 de este mismo capítulo nos dice: tú los introducirás. ¿Qué más? Y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Todo está hecho por Dios. Todo sobre la vida en la cual nosotros existimos y estamos, está preparado en ese hermoso plan de parte de Dios.
para que nosotros podamos caminar de acuerdo a su plan y de acuerdo a lo que Él ha hecho. Nadie puede perderse, nadie, si solo cedemos todo nuestro ser a la presencia de Dios. Si solo le dejamos a Él que nos guíe, si solo le dejamos a Él que nos dirija, si solo le dejamos a Él, hermano, que haga todo en nuestra vida, usted y yo estaremos en la morada de Dios. Y podríamos cantar un cántico que entonó David. ¿Cuál era el cántico que entonó David? Él decía: cuán hermosas son tus moradas. Mire, David veía las moradas de Dios. ¿Y qué dice él en San Juan capítulo 14? Nos dice que hay ¿qué? Muchas moradas. Que hay muchas moradas dispuestas para nosotros, pero debemos de anhelarlas, debemos de verlas, debemos de contemplarlas. Debe de estar en lo más profundo de nuestro ser ese deseo que Él quiere cada día, hermanos, ponernos en nosotros. Pero Él necesita cada día hacer en la vida de nosotros lo que tiene determinado en su plan. Él en el capítulo 19 y 20 de Éxodo nos muestra algo tan importante que debe de suceder en la vida de nosotros. Después de haber sido salvos, después de ser bautizados en agua, continúa algo mucho más fuerte en la vida de los hijos de Dios. Y es recibir totalmente en nuestra vida la presencia de Dios. Recibir en nuestra vida totalmente la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿Y qué sucede ahí? En el capítulo 19 y 20, sino que la mera presencia de Dios se hace presente en ese monte y el pueblo de Dios está alrededor de ese monte. Pero ese pueblo de Dios que llega a ese monte, en esencia, hermanos, suceden tantas cosas ahí, descritas. Hablándonos del bautismo del Espíritu Santo y de la cura del Espíritu Santo ahí en ese momento. Pero ¿qué es lo que le sucede a la gente? Ahí están en el tercer mes después de haber salido de Egipto. Vayamos ahí. La vida de preparación del pueblo de Dios
es muy importante para la caminata. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante de ¿dónde? Del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Oiga, vosotros visteis lo que hice. ¿A quién? Al pueblo de Egipto. ¿Y cómo? Mire qué bello lo que él dice. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído, ¿a quién? Os he traído a mí. Dios nos saca de Egipto, pero es Él que con su poder, y Él da una idea ahí de cómo nos tomó. Dice que nos trajo a Él. ¿Cómo nos trajo? Como alas, con alas de águila. ¿Os he traído a quién? A mí. ¿De quién somos nosotros? Nosotros somos de Él. Desde que nos rescató, desde que nos tomó, somos de Él. Hemos sido tomados de donde estábamos para Él. Hermano, hermana, ten eso en tu propia vida. Tú no eres de nadie más. Tú eres de Dios. Para Él te ha sacado. Para Él te ha tomado. Ya no querramos vivir para nadie más. Vivamos para Dios. Vivamos para Él. Vivamos todo lo que vamos a estar en esta tierra y lo que nos falta. Vivamos para Él, porque para Él nos ha tomado Dios. Pero Él quiere hacer algo en la vida de nosotros. El verso que sigue. Y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Él nos ha traído hacia Él, pero ahora quiere que su pueblo, ¿qué? Quiere que
Dios quiere que su pueblo ponga mucha atención y que oiga su voz, que oiga su voz. Que oiga su voz. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios nos trajo a Él, pero Él quiere que nosotros demos oído a su voz. Demos oído a su voz y que guardemos su pacto. Que demos oído a su voz y guardemos su pacto, y vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el mundo solo hay 2 países que realmente así en todo su confesión de Dios los ama, y es Israel y nosotros, el Salvador. No hay pueblo, hermano, no hay pueblos más en el mundo que Dios ame tanto como es Israel y como es el Salvador. Dios ama a todo el mundo, pero Él tiene pueblo muy especial en Israel y aquí en el Salvador. Y nosotros tenemos ese gran privilegio de parte de Dios de ser de ese pueblo que Él ama tanto y que Él quiere hacernos. Él quiere hacernos. Él quiere hacernos. Por eso de nosotros se burlan generalmente en el mundo. De nosotros se burlan en el mundo y de nosotros también odian en el mundo. Ve la selección que vino a jugar en esta semana con El Salvador. El entrenador de esa selección dijo que él, si había oído algo del Salvador, había sido tan poquito, pero no tenía mayor información de El Salvador. Mira, hay mucha gente en el mundo que no sabe que nosotros existimos, hermano. No sabe que nosotros existimos en El Salvador, que existe El Salvador.
pero Dios sí sabe. Dios sí sabe que nosotros existimos y que llevamos su nombre, que nos llamamos como Él se llama, el Salvador. Y que a través de este pueblo, el Salvador, Dios está salvando mucha gente en diferentes partes del mundo. Y Dios seguirá haciendo, porque de aquí del Salvador va a comenzar a suceder algo en América Central. En medio de Centroamérica, Dios va a levantar hombres y mujeres que van a llevar su gloria por donde quiera que vaya. Por eso es que nosotros debemos de oír la voz de Dios y debemos de querer guardar su pacto, sus leyes, sus mandamientos, para que Dios haga lo que Él ha dicho. Para que Dios haga lo que Él ha dicho de la vida de cada uno de nosotros. Cada uno sea su especial tesoro. Sabe que El Salvador tiene un lugar muy especial en Israel. Plan de Dios que usara Dios a un hombre Dios usó a un hombre para que ayudara a Israel cuando ellos estaban renaciendo, cumpliéndose la profecía de Dios, que Israel tenía que ser establecido como nación en el mundo. Dios usó a un salvadoreño. Usó a un salvadoreño para que pudiera emitirle a los judíos. Hermanos, poderle emitir a los judíos algo muy especial. Y ellos de eso no se olvidan. No se olvidan que fue a uno del Salvador que Dios usó para poderles proteger a ellos y darles algo que ellos necesitaban. Y ellos llevan el corazón, en su corazón, al pueblo del Salvador. Por eso que quedó plasmado en la historia de Israel. Y nosotros debemos de hacer lo que Dios nos enseña, que Él desea que nosotros hagamos. Y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote, gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel.
¿Quiere usted recibir la palabra de Dios en su vida y estar de acuerdo con lo que Dios dice para que usted sea un pueblo especial para Dios? Que de este pueblo Dios saque sacerdotes para su gloria, para su reino. ¿Quiere usted participar de eso en la presencia de Dios? Yo quiero. Yo quiero que lo que Dios dice se lleve a cabo en mi vida, pero yo debo de estar de acuerdo con Dios. Debo de estar de acuerdo con Dios a hacer lo que Él dice, a ponerme en sintonía con Dios para que lo que Él ha dicho se lleve a cabo en mi vida, se lleve a cabo y lo dirija Dios, y un día yo pueda estar en su morada, en sus moradas que Él ha preparado. Él con sus propias manos lo ha preparado para que nosotros lo podamos disfrutar y estar con Él por toda una eternidad. Donde yo estuviera, dijo el Señor, ahí va a estar. ¿Quién? Ahí va a estar mi servidor. Ahí va a estar mi servidor. Entonces, amados, viendo el plan determinado de parte de Dios para el pueblo que Él ha escogido, nadie de nosotros debe de dudar en su vida hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, porque es Dios con su propia mano quien nos está guiando a ese lugar, a su morada, a su plan, a su deseo, a donde Él mora. Ahí quiere que nosotros también moremos por toda la eternidad. ¿Quiere usted estar ahí? Lo que nos pide Él es que oigamos su voz, que estemos de acuerdo con su pacto, que guardemos sus leyes y andemos en el caminar que Él nos está guiando y nos está enseñando. Y todos nosotros vamos a estar a donde Él está para siempre. ¿Quiere irse poniendo de pie usted en este momento?